Buenas noches con todos, sean bienvenidos a este TEDxUIDE. Mi nombre es Eri Pan y el día de hoy les voy a presentar un tema acerca de las buenas y malas interpretaciones en el mundo del arte. Me gustaría comenzar con una frase de Claude Monet, quien es un pintor famoso, que menciona lo siguiente: todo el mundo discute de mi arte y pretende comprender, como si esto en verdad fuera necesario, cuando todo es simplemente amor. Para comenzar, es necesario preguntarnos si realmente podemos determinar si una perspectiva es buena o mala, y si es así, cómo determinamos o podemos juzgar lo bueno y lo malo. Como tal, lo bueno y lo malo son un compendio de conceptos que han venido desarrollándose desde hace miles o incluso millones de años atrás, y que la mayoría de estos se encuentran directamente ligados o inmiscuidos a exigencias morales de la persona que desarrolla dicho concepto en la sociedad. Desde un punto de vista relacionado al arte, las interpretaciones se encuentran indirectamente ligadas tanto al conocimiento, cultura, creencias e incluso las experiencias en las que el individuo se desarrolla dentro de la sociedad. En conjunción con el arte es entonces que podemos mencionar que lo bueno, o incluso lo que es considerado como bello, es aquello que es capaz de incentivar y promover la imaginación y el cuestionamiento de los individuos, mientras que lo malo es aquello que se considera que no promueve o trasciende en el individuo como tal, llegando a considerarse en ocasiones incluso como repetitivo. Sin embargo, hay que tener un punto importante dentro de esta situación, y es que un juicio de valor en relación al arte siempre va a ser subjetivo, ya que el propósito del arte como tal siempre va a ser generar este impacto. El sociólogo Vygotsky mencionaba que toda manifestación artística es fruto del individuo y su desarrollo tanto social como cultural en el mundo. El arte, al igual que la historia, mantiene diferentes puntos de evolución, tales como lo son el tiempo, las creencias y la sociedad, comprendiendo que toda historia admite una narración mediante la representación artística. Es entonces que podemos tomar como ejemplo al pintor neerlandés Vincent van Gogh, uno de los actualmente más reconocidos dentro del mundo contemporáneo, por obras como lo son La Noche Estrellada, Los Girasoles, El Dormitorio de Arles o incluso La Casa Amarilla. Sin embargo, Van Gogh no siempre vivió en la gloria o en el reconocimiento con el que lo conocemos actualmente. Mejor dicho, en realidad nunca lo hizo. Para la sociedad en la que vivió Van Gogh, el arte del mismo no era considerado como tal, e incluso se lo despreciaba por la mezcla absurda de colores que presentaba en su arte y pinturas que eran consideradas sin sentido, conllevando una vida miserable del artista, la cual acabó en medio de la locura y soledad del mismo. Podemos ver entonces que la crítica al arte de Van Gogh se vio directamente marcada por el factor de evolución de la sociedad, mismo motivo por el cual el artista es considerado actualmente como el artista que nació en la época equivocada. Es entonces que debemos comprender que en el mundo moderno, si una persona nos pregunta nombres de pintores famosos, es casi inevitable pasar por alto el nombre de Vincent van Gogh. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado desde la época de 1880, año en el que Van Gogh empezó a pintar, al mundo actual en relación a la perspectiva del arte del mismo artista? Se debe entender en primer lugar que en verdad no existe una interpretación buena o mala, más bien es correcto afirmar o decir que las interpretaciones no son más que el resultado o el reflejo de la forma de pensar del individuo como tal. Como lo mencionaba Platón, el arte es una imitación de la realidad, una realidad que en muchos de los casos se encuentra en gran parte compuesta de diferentes perspectivas en base a cada individuo, las mismas que no son permanentes y que cambian de persona en persona, siendo así que las interpretaciones en un proceso de conjugación mental y cognitivo complejo se conviertan en pensamientos que detonan en algo icónico, poseyendo características que son transformadoras en una definición. Es de entenderse así que en verdad el único que puede interpretar el arte como tal es el propio artista dentro de su obra. Incluso esto suena un poco incoherente y ridículo, teniendo el antecedente de que muchos de los artistas a lo largo de los años, cuando se les pregunta sobre sus obras más famosas y el sentido que tienen estas, han declarado que en realidad su arte no tiene finalidad alguna y que en ocasiones son el resultado de un momento de aburrimiento y creatividad. Entendamos entonces que el arte como tal es eso, simplemente arte. Inevitablemente las personas sentirán la necesidad de dar su juicio de valor en referente de alguna obra artística, adaptando su pensamiento y desarrollo a este. Por último, es importante entender la diferencia entre la opinión y la crítica, siendo principalmente la opinión un punto de vista sin fundamento por parte del individuo, mientras que la crítica es un punto de vista como tal, crítico, como su palabra lo dice. Es tener una idea fundamentada, si hablamos del arte, una idea fundamentada en base al contexto artístico que vivió el pintor como tal o el artista de la obra, el contexto de la sociedad, el movimiento artístico en el cual está basado la obra y muchas cosas más. Entonces, como conclusión a este foro, se puede concluir que en verdad no existen interpretaciones buenas o malas, sino más bien existen interpretaciones que se adaptan o que conjugan
el pensamiento de los individuos, el pensamiento que tenemos como sociedad, tanto individualmente como colectivamente. Muchas gracias.